El continente americano es generador de ciencia, tecnología, movimientos sociales y productor de insumos que se utilizan en el esquema productivo de todo el mundo. Con todo esto, América es generadora de importantes noticias. Magnética FM y Voz de América presentan Buenos Días América, el informativo más completo y trascendente de este continente. Bienvenidos. Buenos Días América. Good morning, America. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Yo soy Diva Lizette Cash. Comenzamos. Este lunes, los ojos de la comunidad internacional están puestos sobre Cuba, donde un grupo de activistas había convocado una marcha para reclamar al gobierno por la falta de libertades y las crisis económicas que enfrenta la isla. Y precisamente para eso nos conectamos con Jacopo Luzzi, que sigue de cerca las noticias. Jacopo, ¿qué es lo último que se sabe sobre esta manifestación? Diva Lizette, por ahora no se registran protestas en la isla comunista, mientras los activistas señalan en las redes sociales que miembros de la policía y partidarios del gobierno cubano siguen aún enfrente de sus domicilios para que ellos no puedan salir afuera a manifestar. Claro, tenemos protestas en varias ciudades del mundo, pero en Cuba, por ahora, la situación se queda tranquila. 4 meses después de que estallaran las protestas en Cuba, el gobierno comunista enfrentó un nuevo desafío este lunes, cuando los activistas llamaron a la gente a las calles para presionar por más libertades y la liberación de los presos políticos. Las autoridades cubanas se esforzaron para bloquear cualquier señal de protesta, afirmando que Estados Unidos las organiza. Ya el domingo impidió salir a la calle a varios periodistas independientes y activistas como Junior García, que planeaba marchar en solitario. Mi casa amaneció sitiada. Está rodeado todo el edificio de agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil. Mientras las autoridades cubanas impedían la manifestación, reabrieron los aeropuertos a los turistas internacionales, con la esperanza de revitalizar una economía devastada tras 20 meses de restricciones por el COVID-19. Estamos buscando el perfeccionamiento de nuestra sociedad, defendiendo la emancipación, defendiendo el socialismo y condenando, como ustedes mismos se convocaron, las campañas por subvertir el orden interno. El Departamento de Estado condenó el domingo las tácticas de intimidación de Cuba. Pedimos al gobierno cubano que respete los derechos de los cubanos, permitiéndoles reunirse pacíficamente y usar sus voces sin temor a represalias o violencia por parte del gobierno y manteniendo abiertas las líneas de Internet y telecomunicaciones. En el Congreso estadounidense, ambos partidos condenaron la represión del gobierno cubano. Por ejemplo, el republicano Marco Rubio, el senador, y Bob Menéndez, un demócrata, denunciaron la falta de democracia en Cuba, mientras acaba de hablar un alto funcionario de la Casa Blanca que dijo que la política de la administración Biden es seguir apoyando al pueblo cubano y al mismo tiempo responsabilizar a cualquier miembro del gobierno que perpetúe crímenes, abusos y violencias contra el pueblo cubano. Seguiremos al tanto de esta noticia gracias a Jacopo Luzzi. Y hacemos seguimiento a este tema porque centenares de personas salieron a las calles de Miami en apoyo a la manifestación opositora que no pudo realizarse en Cuba por decisión del gobierno comunista. Anthony Belchi con el reporte. Cientos de personas se concentran en el emblemático Café Versalles de la pequeña Habana, considerado el bastión del exilio cubano aquí en Miami, para sumarse a una protesta antigubernamental convocada para este lunes en Cuba. Los manifestantes aseguran que estas protestas podrían marcar un punto de inflexión en el devenir de la isla caribeña. Consideran importantísimo alzar la voz porque insisten, ahora sí el cambio está muy cerca. Ese mismo mensaje se respiraba cuando unas 400 personas y una veintena de embarcaciones se dieron cita ayer domingo en Miami con banderas cubanas y carteles con mensajes que condenaban la represión por parte del oficialismo. También exigían la libertad para el país. Nosotros pudimos hablar con algunos de los asistentes, muchos de ellos preocupados por las amenazas del gobierno cubano de encarcelar a quien proteste. Los escuchamos. Sobre todo mucha fuerza, mucha... Es que te da cierta emoción porque
sabes que estás del lado acá y que lo único que puedes hacer es apoyar. Mi hermana está detenida hace más de 4 meses, privada de su libertad. Es una muchacha inocente de su casa, decente, con principios. Y mi hermana está privada de su libertad injustamente. Y la familia pide libertad inmediata para mi hermana. Hay que recordar que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha avisado que el gobierno está preparado para defender la revolución ante cualquier protesta. En sus últimos discursos, el mandatario también ha señalado directamente a Estados Unidos de estar detrás de estas protestas con el objetivo de desestabilizar al país. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Y en Estados Unidos, el presidente Joe Biden celebró este lunes la promulgación de su plan de infraestructura como la primera gran victoria legislativa de su gobierno. Y nos conectamos con Jorge Agobián a la Casa Blanca para conocer más detalles. Jorge, cuéntanos, ¿cuál fue el mensaje del presidente Biden en la ceremonia de promulgación? Divalicet, rodeado de los líderes demócratas en el Congreso, el presidente Joe Biden firmó esta ley, la primera parte de su plan de presupuesto en esta área de infraestructura. Hay un segundo paquete sobre el gasto social que se espera sea aprobado esta semana, pero las cosas se complican para el presidente Joe Biden porque puede ser aprobado en la Cámara de Representantes, pero en el Senado puede tener, contradicción en cuanto a lo que dicen republicanos y demócratas. Por ahora, el presidente Joe Biden celebró esta aprobación, esta promulgación de esta ley de presupuesto, diciendo que traerá miles de trabajos para los estadounidenses. El presidente Joe Biden celebró la promulgación de su plan de infraestructura como el primer gran logro legislativo de su agenda. El ambicioso plan de 1.2 billones de dólares incluye inversiones en reparación de carreteras y puentes, así como la modernización de puertos y aeropuertos y el establecimiento de redes amplias de energía, agua e internet. Esta ley bipartidista por primera vez crea una verdadera red nacional de estaciones de carga de vehículos eléctricos para que pueda cargar su automóvil aquí y conducir hasta California sin preocuparse por tener que encontrar lugares para cargar, creando miles de trabajos. El paquete presupuestario recibe un amplio apoyo de los estadounidenses, pero no así la gestión de Biden, de acuerdo a una reciente encuesta de la cadena ABC y el diario The Washington Post. Según el sondeo, 53% de los estadounidenses desaprueba el desempeño en el poder del demócrata y 55% considera negativo su manejo de la economía. Biden, por su parte, apuesta por un alza de empleos a través de los proyectos previstos, así como soluciones en el corto y largo plazo sobre el actual índice inflacionario. Tras la promulgación de este proyecto, la batalla política en el Congreso ahora se centra en otro billonario presupuesto en el área social, que desata oposición entre republicanos y legisladores del propio partido de gobierno. Superada esa primera parte de la agenda del presidente Joe Biden este lunes, le sigue una reunión virtual con su par chino. Según la Casa Blanca, debatirán sobre la competencia estadounidense con China. Otros temas también se tratarán en esta reunión y más adelante y en las próximas ediciones del Mundo al Día, por supuesto, vamos a actualizarlo sobre eso. Gracias a Jorge Agobián desde la Casa Blanca. Y Washington anunció este lunes sanciones contra un ministerio y 9 funcionarios del gobierno de Daniel Ortega. Las medidas se dan días después de las elecciones presidenciales en Nicaragua, consideradas por varios gobiernos como una farsa. El Reino Unido también sancionó este lunes a 8 funcionarios nicaragüenses de alto rango. El presidente Joe Biden recibirá el próximo jueves en la Casa Blanca a sus homólogos de México y Canadá. Esta será la primera reunión en persona de los 3 líderes desde el 2016. Arnaldo Rojas nos cuenta qué temas abordarán durante la cumbre. En la cumbre se abarcarán 4 temas principales: COVID, cambio climático, competitividad de crecimiento económico e inmigración. Quizá lo más importante es la fuerza de trabajo, que por eso necesitamos tratar de distinta manera el fenómeno migratorio. Además, según la Casa Blanca, durante la reunión se buscará trazar un nuevo camino colaborativo entre las 3 naciones para poner fin a la pandemia de COVID-19 y avanzar en la seguridad sanitaria. No puede volver a ocurrir lo que hemos vivido. Dificultad de acceso a vacunas que se pueden producir.
acceso desigual a medicamentos, a tratamientos. El encuentro tiene como telón de fondo las presiones de la oposición republicana que piden a la Casa Blanca acciones contundentes para frenar los cruces ilegales en la frontera sur y la preocupación de varios sectores en Estados Unidos hacia acciones del gobierno mexicano que, según dicen, amenazan las exportaciones agrícolas de Estados Unidos y las inversiones energéticas en México. Es interesante que el tema de seguridad esté ausente, porque obviamente en México la violencia y las actividades del crimen organizado han logrado una penetración territorial extraordinaria y eso afecta muchísimo a los Estados Unidos, no solamente los inversionistas, pero también el fentanilo y otras drogas que transitan por México o que se originan en México y que tienen un alto impacto en los Estados Unidos. Canadá llegará al encuentro con una serie de viejas disputas comerciales con Estados Unidos sobre madera, oleoductos y recientemente sobre los créditos fiscales propuestos en Estados Unidos para vehículos eléctricos manufacturados localmente. Arnaldo Rojas, Voz de América. Entre tanto, aumenta la expectativa sobre posibles acuerdos que los líderes podrían alcanzar en el tema migratorio y de seguridad fronteriza. Celia Mendoza tiene los pormenores. Migración y seguridad son dos de los temas en la agenda del presidente estadounidense Joe Biden, del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador y del primer ministro canadiense Justin Trudeau durante la cumbre de líderes del norte en la Casa Blanca el próximo 18 de noviembre. Quien debe aprovechar este foro es el propio gobierno de México, por la manera como se están tomando las decisiones en Estados Unidos. Y yo creo que para los temas migratorios, las decisiones deben de ser con una gran corresponsabilidad y con una gran cooperación entre los países. Y tener una mesa permanente de discusión donde se estén resolviendo cada uno de los problemas. El doctor en ciencias políticas y experto en asuntos internacionales, Arturo José de las Fuentes, explicó a La Voz de América que el encuentro luce oportuno. Pues ahorita es un buen momento para sentarse a la mesa y entonces ver cuáles son las disposiciones de parte de Estados Unidos, cuáles son las disposiciones por parte de México y también de Canadá. Los líderes se reunirán mientras Washington sigue invocando la pandemia para expulsar de manera acelerada a migrantes que llegan a la frontera sin documentación, una política conocida como el Título 42. No sabemos cuándo la administración terminará el Título 42 o qué sistema los reemplazará. Frente a lo que de las Fuentes afirmó. La pregunta es, ¿hay que mantener el Título 42 vigente o ya cumplió su función? Creo que esa va a ser la discusión que vamos a tener en las próximas semanas. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. En Ecuador, al menos 68 reclusos fallecidos es el saldo de un nuevo enfrentamiento armado en una cárcel de Guayaquil. Desde Quito, Néstor Aguilera nos cuenta sobre la preocupación por la magnitud y frecuencia de estos enfrentamientos en prisión. Efectivos de las Fuerzas Armadas ingresaron a la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Su presencia obedece a un nuevo intento por retomar el control conjuntamente con la policía, luego de una nueva masacre el fin de semana que dejó al menos 61 fallecidos. Nunca se ha sentido lo que se sintió ese día. Era una balacera permanente, era una zona de guerra. Las redes sociales fueron las primeras en informar la noche del viernes sobre el nuevo ataque dentro de la cárcel, que alberga a unos 8.000 reclusos. La violencia fue tal que internos usaron explosivos y armas de fuego, destruyeron paredes para pasar de un pabellón a otro, asesinaron e incineraron cuerpos. Es un problema estructural e histórico y se debe principalmente porque en nuestro país no existe una adecuada política criminal que prevenga, sancione y rehabilite a esas personas que han cometido estos hechos ilícitos. Para la exministra de Justicia, Lady Zúñiga, el aumento de la violencia en las cárceles coincide con la eliminación en 2018 del Ministerio de Justicia, que era el ente rector del sistema de rehabilitación social. Pasó de una visión de tratamiento de rehabilitación y seguridad a una visión únicamente de seguridad, donde las cárceles hoy se han vuelto en bodegas de personas ni siquiera que tienen calidad de seres humanos. Este nuevo hecho violento, que eleva a más de 300 el número de reos fallecidos en lo que va de 2021, provocó un nuevo remesón en el gobierno. El mandatario Guillermo Lasso confirmó este lunes la renuncia del director de la institución encargada del sistema penitenciario y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
En Argentina, el peronismo sufrió este domingo un duro golpe durante las elecciones de mitad de periodo. La coalición oficialista perdió su mayoría en el Congreso por primera vez en casi 40 años. La oposición conservadora ganó casi todas las elecciones claves en la boleta legislativa, entre ellos la provincia de Buenos Aires. Para el presidente Alberto Fernández, será ahora más difícil promover su agenda de gobierno. Y al menos 16 aspirantes de diferentes partidos políticos buscan llegar a la presidencia de Honduras, pero algunos analistas coinciden en que 3 candidatos tienen las mayores posibilidades de triunfo. Óscar Ortiz desde Honduras nos tiene el reporte. A 12 días de celebrarse elecciones generales en Honduras, aspirantes de 16 partidos buscan llegar a la presidencia. Los 3 candidatos que se perfilan con mayores posibilidades del triunfo son Narres Fura, por el Partido Nacional, Xiomara Castro, en una alianza opositora con Salvador Narrala, y Yanni Rosenthal por el Partido Liberal como tercera fuerza. El candidato oficialista Narres Fura, de 63 años, anteriormente se desempeñó como regidor y hoy en día es alcalde de la capital, Tegucigalpa. Desde la oposición está Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, en una alianza con el ex candidato presidencial Salvador Narrala, quien atribuye su derrota a un fraude en los comicios de 2017, cuando el mandatario Juan Orlando Hernández obtuvo la reelección. El analista Omar García piensa que esta elección marcará un cambio en Honduras. Todo se va a definir en funciones de 2 personas. La propuesta de lo que sería la candidata doña Xiomara y el candidato Narres Fura. Claro que tiene un impacto para algunos que no les gusta, pero mayoritariamente, según lo que hemos visto en investigaciones, más bien ha mejorado. Y eso ha puesto en precario al Partido Nacional. Otro de los aspirantes que figura en las encuestas políticas como tercera fuerza es el abogado Yanni Rosenthal por el Partido Liberal, quien regresó al país luego de cumplir una condena de 3 años en Estados Unidos por lavado de activos. Que es electa por una minoría, lo cual significa que el próximo gobierno tendrá que ser un gobierno de integración nacional. Cerca de 33.000 candidatos optarán el 28 de noviembre a más de 3.000 puestos dentro de la estructura gubernamental. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Alex Saab se declaró no culpable ante una corte federal de Miami durante la audiencia de presentación de cargos. José Pernalete nos cuenta cuáles son los próximos pasos en el proceso judicial. Este lunes, el empresario colombo-venezolano Alex Saab se declaró no culpable del cargo de conspiración para cometer lavado de dinero al comparecer personalmente ante la Corte Federal del Circuito Judicial del Sur de Florida. Acudió al juzgado vistiendo una braga color beige y con los pies atados junto a otros acusados. Y el propósito de esa audiencia, que fue la de hoy, es sencillamente para presentar el indictment, o sea, leer la acusación al acusado. Y normalmente pues el acusado se declara no culpable, como dice en esta ocasión. Yo no creo que nadie pueda interpretar o asumir nada más de este evento porque es lo normal, es lo cotidiano. Saab se había presentado ante la corte desde el Centro de Reclusión Federal de Miami a través de un enlace digital por restricciones sanitarias ante la pandemia. La semana pasada el juzgado determinó que debía presentarse personalmente, ya superada la cuarentena por coronavirus. De acuerdo al abogado experto en materia penal consultado por La Voz de América, Rick Díaz, el siguiente paso le corresponde a la Fiscalía en la decantación de pruebas. Ahora lo que viene es la entrega de pruebas en corto plazo de tiempo, generalmente 14 días, a no ser que haya buena causa para extender eso. La defensa tendrá su oportunidad para estudiar esas pruebas. A su salida del juzgado, la defensa solo indicó que su cliente se declaró no culpable y que es diplomático venezolano. No respondió preguntas a los periodistas. Un grupo de simpatizantes de Saab protestó a las puertas de la corte. José Pernalete, Voz de América, Miami. Hay nuevas restricciones en Europa para los no vacunados contra el COVID-19. Laura Sepúlveda nos cuenta en qué consiste la medida. Los austriacos no vacunados experimentarán fuertes restricciones de movilización en su país para actividades no esenciales, según anunció el canciller de la nación. Significa restricciones de movimiento para los mayores de 12 años. Debo decir que no damos este paso con ligereza, pero lamentablemente es necesario. La decisión ha generado protestas porque los afectados alegan que representa una violación de sus derechos. Mi cuerpo, nuestros cuerpos, tenemos derecho a decidir sobre ellos. Lo que está pasando aquí es una
total discriminación. Por lo pronto, Berlín se convierte en el último territorio alemán en limitar acceso a sitios de entretenimiento para quienes no se encuentren vacunados o recientemente se hubieran recuperado del virus. Mientras tanto, Estados Unidos sigue impulsando la vacunación de su población, por lo que la primera dama Jill Biden visitó Texas para promover la inmunización de niños. Y la ciudad de Nueva York, habiendo ya administrado 630,000 dosis de refuerzo, amplía la elegibilidad de dicha inyección. Los proveedores no deben rechazar a un paciente si solicita un refuerzo, siempre y cuando tenga 18 años o más y haya pasado al menos 6 meses desde una dosis de Moderna o Pfizer o al menos 2 meses desde una dosis de Johnson & Johnson. Por su parte, Cuba anuncia reactivación del turismo, al igual que India, que después de 20 meses autoriza el ingreso de turistas procedentes de 99 naciones que hasta el momento no tenían libre acceso a sus puertos. Laura Sepúlveda, Voz de América. A un solo ritmo, los músicos del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela se unieron con el propósito de entrar al libro de récords Guinness. Su meta es convertirse en la orquesta más numerosa del planeta. Adriana Núñez nos informa. 12.000 músicos del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela interpretaron la marcha eslava del compositor ruso Piotr Tchaikovsky, con la meta de romper el récord impuesto en 2019 por Rusia, con la orquesta más grande del mundo tocando al unísono. Los jóvenes tuvieron el reto de permanecer concentrados y seguir las instrucciones del director desde 4 pantallas gigantes, algo que los mantuvo ansiosos, pero que al final del recital los llenó de orgullo. Fue algo especial, fue algo espectacular, eufórico. Es de verdad impresionante, yo no podía asimilar, yo estoy aquí, no puedo asimilar. Auditores de la firma KPMG se mantienen validando si efectivamente se cumplieron los requerimientos de Guinness para lograr la hazaña. Una decisión que podría demorar semanas, pero el desafío estuvo también marcado por las protestas de los jóvenes músicos sobre la alimentación que recibieron antes del concierto. En redes sociales, las principales críticas se orientaban a señalar al Estado venezolano de utilizar al sistema de orquestas para la propaganda política. En su cuenta en Twitter, este músico escribió: "No me da rabia, me da tristeza. Fabrican alegrías falsas. Me da tristeza por los chamos. Ellos no tienen la culpa de estos juegos políticos". Otros cuestionaron el haber escogido el patio de honor de la Academia Militar como espacio para la interpretación, dadas las denuncias por crímenes de lesa humanidad que pesan sobre miembros de la Fuerza Armada. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y de esta forma llegamos al final de esta emisión. Gracias por su sintonía. Les acompañó Diva Lizette Cash. Hasta la próxima. Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por Magnética FM.